Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña el señor Rogelio Canales Chávez. Él es el presidente del Centro Nacional de Registros. Y bienvenido, señor Canales Chávez, a República. Muchísimas gracias, Carlito. Un placer estar con usted en este gustoso programa tan importante para formar opinión. Ok, hablemos entonces de esto que se ha estado discutiendo en las últimas semanas, y es el tema de la transparencia. Pero para que haya transparencia también tiene que haber información que de alguna manera respalde esa transparencia. ¿Por qué es importante el rol que juega el Centro Nacional de Registros en la clasificación de la información? Bueno, quisiera comenzar diciéndole de que desde que comenzó esta administración anterior y la actual, tenemos un mandato institucional, cual es el de poner en transparencia todas las cosas que ocurren en la institución. Sin embargo, parte de los principios registrales que comprenden al CNR y a todos los registros que están en su seno, está el principio de publicidad registral. Hubiese o no hubiese ley de acceso a la información pública o el mandato a la transparencia, por historia y por naturaleza, el registro, cualquiera que sea, debe de tener la publicidad registral, es decir, todos los derechos que son registrados en nuestra institución deben de estar a la vista pública. ¿Por qué? Porque de allí depende una cantidad de factores como es la seguridad pública y saber quién tiene registrados sus derechos para que puedan surtir efectos frente a terceras personas. Ahora, entonces para entender, porque de repente mucha gente no lo sabe, ¿qué tipo de información es la que maneja su institución? ¿Es entonces solamente de patentes, de marcas, pero también de propiedades? Y si es de propiedades, ¿esa información es pública? Nosotros tenemos 5 registros en el seno del Centro Nacional de Registros. Okay. El registro catastral, el registro de la propiedad inmobiliaria, el registro de comercio, el registro de la propiedad intelectual y el registro de garantías mobiliarias. En cada uno de esos registros, como decía antes, lo está bañando el principio de publicidad registral y estamos obligados a abrir esa información al público, salvo aquellas situaciones que se encuentran en proceso de registro y que pudiese darse una controversia entre las partes interesadas en que se haga un registro de un derecho en particular. Entonces, como usted muy bien lo refiere, la información pública es parte de esa transparencia que debemos de tener todas las instituciones de esta administración pública. Implica la transparencia que nosotros nos ponemos en vitrina, es decir, allí nos mira desde fuera todo lo que está ocurriendo hacia el interior y desde adentro vemos lo que ocurre hacia el exterior. Eso significa de que la ciudadanía, la población, está en el derecho de pedirnos rendición de cuentas de lo que sea y nosotros en la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía. Entonces, dentro del proceso de información también hay una área importante, cual es el de contribuir con las instituciones del Estado, colaborar con ellas en la investigación del delito o de situaciones irregulares. Esto implica de que nosotros día con día estamos ofreciendo información que nos requiere la Fiscalía General de la República, los tribunales, la Procuraduría General de la República y también la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si usted va este día al registro, encontrará de que allí se está dando información a estas instituciones y particularmente de la sección de probidad. Son decenas de casos que se nos está requiriendo información, no solo de 3 personajes que están allí en el ambiente público, sino que de muchos otros funcionarios que están requerida la información por parte de la sección de probidad de la Fiscalía, pero también de la población, aquellos que cometen delitos que están vinculados a un quehacer ilícito. La Fiscalía también pide que inmovilicemos inmuebles, los tribunales piden de que se haga algún tipo de alerta sobre cierto tipo de inmuebles. Está la ley de extinción de dominios que nos mandan también a que inmovilicemos propiedades o derechos en afán de que
el posible o presunto delincuente no se alce con los bienes y deje burlada a la población o al Estado. En ese sentido, nosotros estamos en una constante información a todas esas instituciones. Esto no fue la excepción en el caso que nos requirió la sección de probidad para los señores Elías Antonio Saca, Mauricio Funes Cartagena y el señor Otón Cifrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa. En su momento, de acuerdo al término que nos mandaron, se presentó la información completa de Elías Antonio Saca y de Mauricio Funes. Y en el caso del señor Cifrido Reyes se presentó únicamente lo atinente al registro de la propiedad y al registro de propiedad intelectual. Digo, al registro de comercio y al registro de la propiedad intelectual. Pero en el caso del registro de propiedades inmobiliarias, o sea, las tierras, allí hubo cierto nivel de dificultad. La razón es de que la sección de probidad de la Honorable Corte Suprema de Justicia nos pedía de que no solo puntualizáramos qué propiedades tenía en el momento actual, sino que le presentáramos todo lo que él había tenido, sus familiares, sus amigos, los posibles socios que tenía muy cercanos y además de una sociedad mercantil en la cual presuntamente él forma parte como accionista. Estamos hablando aquí del presidente Funes, expresidente Funes. No, estamos hablando estamos hablando de Reyes. Los otros, la información fue completa y no hubo ninguna dificultad con ello. Toda la información se fue. Pero en el caso de Cifrido Reyes, se pedía de él y de 5 personas más de una sociedad mercantil. ¿De dónde? De lo largo y ancho del país. ¿De dónde? Desde 12 oficinas registrales que tenemos nosotros en 12 departamentos diferentes. Es decir, pero no solo se nos pedía en forma puntual de esas personas, sino que también el análisis sobre el tracto sucesivo. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Porque precisamente ahí iba mi siguiente pregunta, que si ustedes solamente hacen una recolección de los datos y decir, esta persona tiene tantas propiedades, tiene 50 propiedades, pero no hacen una especie de análisis sobre el valor tal vez de la propiedad, o si de esta puede haber tenido la adquisición de esta no haya sido irregular. Nosotros no hacemos valoraciones de ningún tipo más que constatamos la información que se tiene, los datos concretos, fríos que se tienen. Pero en cada caso hay una historia. Usted tiene su casa. ¿De quién fue su casa antes de que usted la adquiriera? Ah, era de su padre. ¿Y su padre cómo la hubo? Ah, fue su abuelo el que se la pasó. Entonces hay una relación histórica de lo que está ocurriendo con esa propiedad. Sí, pero ¿usted qué hizo con esa casa? La partió en 2. Una para un hijo, otra para una hija. Ah, bueno, muy bien. ¿Y ellas qué hicieron? ¿O ellos qué hicieron? También la vendieron e hicieron esto. Entonces, todos los hechos que están en la historia con relación a ese inmueble, antecedentes y consecuentes, se tiene que presentar la información. Si él solo las tiene en su poder, pues no hay ningún problema. Allí termina la situación hacia el futuro, en los consecuentes, pero los antecedentes, toda la historia. Ahora, voy a leer de acá, de mi guía de producción, porque no quiero cometer ningún tipo de error. Dice, la Corte Suprema de Justicia había advertido al CNR sobre un posible incumplimiento ante la falta de respuesta de remitir información relacionada con la verificación de la veracidad de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Saca, Funes y del expresidente Reyes de la Asamblea. ¿Se solventó esa situación? Le cuento de que cuando la Honorable Corte en pleno emitió esa resolución, la información se estaba mandando casi completa con respecto al registro de la propiedad, raíces e hipotecas. Ese día se mandó. A los 2 días se mandó en forma completa. Es decir, a este momento no existe ninguna información pendiente con relación al señor Cifrido Reyes. Okay. Cuando la Corte se pronunció, la información completa de Mauricio Funes y de Elías Antonio Saca estaba completa en poder de la sección de probidad. Quiero decirle de que la Corte, en su deseo de investigar la situación de ese funcionario, delegó
a la sección de probidad que hiciera los requerimientos. 3 días para presentar la información con toda esa situación que le planteo, pero al mismo tiempo hay necesidad de no solo apretar botones en una máquina, sino que irse hasta los libros históricos de la propiedad que están escritos a mano para constatar si esa información es veraz, es cierta, existe, no existe, qué es lo que pasa con una persona determinada. Resulta de que si yo presento a la sección de probidad una información incompleta, la misma sección de probidad no va a poder hacer un buen trabajo y yo tendría una responsabilidad porque siendo una institución seria como lo es, que no se presente la información en forma plena, que haya omisiones o que yo traslade información que no corresponde, por ejemplo, a Carlos Fonseca, sino que se la estoy trasladando de otro Carlos Fonseca que tiene un segundo apellido o un segundo nombre. Esa situación es la que ocurrió en el caso de la sección de probidad y que luego abundaremos quizás en el análisis. Claro. Listo, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar ahora de algunos proyectos que tienen el CNR. Entre ese se encuentra el de Medir El Salvador. Ya volvemos. Pero Canales, hablemos ahora un poco de este proyecto que ustedes tienen en desarrollo y es el proyecto Midiendo El Salvador. ¿En qué consiste? Solo culmino brevemente la situación anterior en el sentido de que la Corte Suprema se pronunció que con informe de la sección de probidad lo de Antonio Saca y lo de Mauricio Funes estaba completo y así emitió su resolución advirtiéndonos que diéramos la parte complementaria a Cifrido Reyes. Sin embargo, un periódico de los que circulan a nivel nacional publicó: se niega información de Saca, Funes y Reyes. No se proporcionó información por parte del CNR y del Viceministerio del Transporte y 2 bancos privados. Y eso es impreciso. Eso es completamente incierto. Es decir, nosotros creemos que no se cumplió con el verdadero periodismo de informar lo que realmente resolvió la Corte. Y por eso hemos estado en esta campaña de clarificación y al tiempo pidiéndole a ese medio principalmente un escrito que nos dé la oportunidad del derecho de respuesta para que podamos clarificar esta situación ante la opinión pública. Bueno, en relación a lo segundo, nosotros estamos en la segunda fase de Midiendo El Salvador. Ahorita estamos actualizando el catastro de los departamentos de San Vicente y Usulután. En el principio de año comenzaremos con el proyecto en Morazán, departamento de Morazán, y para el segundo semestre seguramente del año estaremos con San Miguel y La Unión. En otro orden de cosas, quiero decirle que una vez hecho eso, nosotros volvemos nuevamente al principio en Aguachapán para seguir con el barrido catastral tal como se debe de estar actualizando cada 3 o cada 5 años dependiendo de la circunstancia. Es decir, la actualización que se está haciendo en el CNR responde a la modernización institucional que está caminando en todo sentido, en los diferentes aspectos, pero fundamentalmente evitando tramitologías engorrosas con la finalidad de ser lo más eficiente y prontos en la respuesta de los usuarios. Tengo poco tiempo, pero una pregunta más. ¿Cómo pueden las personas identificar a los empleados del CNR de tal manera de que no vayan a verse sorprendidos por personas que de repente no sean del CNR y lo que quieran es robar o algo así? Tanto los contratistas que andan con su personal desarrollando su actuación como nosotros los del CNR que andamos en la supervisión del trabajo que hacen los contratistas, anda el personal debidamente autenticado con sus camisas del CNR, con sus rótulos que les identifican como parte del personal correspondiente. Hacemos una campaña en previo, estamos informando que la gente va a pasar por allí, en algunos lugares haciendo perifoneo en la zona para que pueda
tomarse en consideración. Una pregunta más, ¿qué tipo de información de repente estos empleados del CNR no le van a pedir a una persona y por lo tanto uno no tiene por qué entregarla? Lo referente que se le va a pedir es escrituras públicas o no que corresponden a su propiedad, el DUI y el NIT que corresponde al propietario de ese inmueble para tomar la referencia y que indiquen hasta dónde llegan los linderos de su propiedad. Eso es todo, no hay otra información que deba de requerirse. Okay. Quizás tenga oportunidad, Carlitos, para hacerle referencia a lo que acaba de pasar recientemente en nuestro seno con la inauguración de la Escuela de Formación Registral. Esta escuela, como se ha conocido, ha sido un esfuerzo institucional para la formación del talento, tanto del personal interno nuestro, en sus distintas profesionalidades que corresponde con los procesos sustantivos que se desarrollan en el CNR, como con personal de otras instituciones y personas que están interesadas en conocer el quehacer institucional. Por eso esta escuela está siendo un centro de formación nacional, como ocurre con la Escuela de Capacitación Judicial, nosotros en el ámbito registral, pero a su mismo tiempo estamos tratando de que esto se convierta en un centro de operaciones para Guatemala, Honduras y Nicaragua, con el respaldo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ok, listo. Se nos acabó el tiempo, señor Canales Chávez, pero ha sido un verdadero placer que haya estado usted esta mañana aquí en República. Para nosotros ha sido. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, amigos, vuelvo después de la pausa. Viene el Procurador de los Derechos Humanos. Vamos a hablar del estado de la justicia en el país. Se encuentra esta mañana también con nosotros el señor Procurador de Justicia, el señor David Morales. Bienvenido a República, señor Procurador. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto compartir con la teleaudiencia esta mañana. Procurador de los Derechos Humanos, debí decir. Un pequeño desliz de lengua ahí, don David. Bueno, hablemos entonces acerca del estado de la justicia en nuestro país. Algo que se estaba discutiendo, me decía usted esta semana en la Asamblea, era la ratificación de ciertos convenios que de alguna manera haría imposible legalmente que casos de desapariciones o de desaparecidos en este país tuviesen o proscribieran. Sí, en efecto, como país tenemos una deuda grande en la ratificación pendiente de muchos tratados de derechos humanos que la gran mayoría de la comunidad internacional ya aprobó. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que persigue los genocidios hacia futuro, no para casos del pasado, y las convenciones de la ONU y la OEA contra las desapariciones forzadas. Son estándares que la gran mayoría de países del continente del mundo han ratificado y en El Salvador seguimos todavía con esa deuda. Por lo tanto, internacionalmente esto nos deja con una imagen negativa porque los tratados tienen un efecto preventivo, evitar que en un futuro este tipo de violaciones o crímenes graves pues se vuelvan a repetir en nuestro país como ocurrió en décadas anteriores. Yo felicito en esta ocasión a la Asamblea Legislativa y particularmente a la Comisión de Relaciones Exteriores que está estudiando la posible ratificación de las convenciones contra la desaparición forzada y esta semana realizó un foro con expertos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un experto nacional y esto permite enriquecer el debate. Como procurador yo tengo una postura clara que he expresado oficialmente ante la Comisión abogando porque las ratificaciones lleguen pronto. Es importante que el país tenga estos estándares de derechos humanos. Igualmente el tema del acceso a la justicia no depende de la ratificación de las convenciones, eso depende del funcionamiento del sistema penal y ya hay muchos casos en activo. La ley de amnistía no tiene que ver en esta discusión porque a las desapariciones forzadas no se les puede aplicar la amnistía ni la prescripción por tratarse de delitos permanentes que se reproducen cada día mientras el paradero de la víctima no se establece. Así que los desaparecidos siguen desaparecidos hoy, muchos casos están activos en la justicia y no tenemos por qué limitarnos a no reconocer este estándar internacional. Creo que en ese punto es donde de repente hay objeciones en ciertos sectores del espectro político del país y es decir, mire, si nosotros de repente ratificamos esos convenios puede ser que se van a sentir con mayor peso, mayor fuerza aquellas agencias o aquellas personas que y nos van a obligar a ver hacia el pasado nuevamente y quizás es el temor que tienen muchos, que se abran casos del pasado, pero el pasado de la guerra. Sí, bueno, el pasado siempre tenemos que verlo, Carlos. La historia, ya sea de la opresión, de la represión, de las luchas
para bien o para mal, que un pueblo ha tenido son parte de su patrimonio. Y debemos precisamente reconocer ese pasado para no repetirlo. En el futuro es una garantía de no repetición el derecho a la memoria histórica. Y en el caso de las desapariciones en concreto, pues hay muchos habeas corpus con sentencia de la Sala Constitucional desde el año 2000 hasta la actual Sala, que le piden y le exigen al señor fiscal general investigar casos de desapariciones. Muchos han sido impulsados por la Asociación Pro Búsqueda. Hay denuncias abiertas en la Fiscalía. Es una situación, la de la desaparición forzada, en la que la amnistía y la prescripción no aplica. Así que el tema de la justicia es un tema separado que va caminando y que lamentablemente no hemos tenido justicia por falta de voluntad de los diferentes titulares de la Fiscalía General en el caso de las desapariciones. Pero las convenciones internacionales, ¿verdad?, son un tema separado, dijéramos, que lo que hace es que el país tenga estándares, garantías para prevenir que en el futuro estos hechos no se repitan. Yo he animado a los diputados de las diferentes fracciones en la Comisión de Relaciones Exteriores a que perdamos estos temores, porque lo que conseguimos al final con no ratificar es tener una pésima imagen internacional, seguir revictimizando a los familiares que han sobrevivido a este tipo de crímenes, y por supuesto la democracia pierde. Y la democracia gana si vamos poniéndonos al tono de la comunidad internacional, reconociendo estos estándares que prácticamente en todo el mundo han sido ya aceptados. Ahora, señor Procurador, recuerdo hace un par de meses, también aquí en República, hablamos algo acerca de la posibilidad de grupos de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil y probablemente desapariciones. En aquel entonces creo que era nuevo para usted, pero se comprometió, recuerdo, a que se harían investigaciones en ese punto. ¿Ha logrado algo con esas investigaciones? ¿Hemos encontrado que efectivamente nuestra policía podría estar contaminada con malos elementos? Bueno, en los casos de los grupos de exterminio, como les conocemos, que serían grupos que operan asesinando a presuntos delincuentes con fines de limpieza social. Es una especie de escuadrones de la muerte con fines de limpieza social. Esto ha ocurrido en los años 90 y en la década de los 2000 hubo varios casos donde se encontraron participando agentes de la policía, en aquel momento de la Policía Nacional Civil. En la época actual lo que hemos logrado demostrar, siguiendo diferentes casos del año 2013 al 2015 como Procuraduría, es que el patrón de ese tipo de violencia existe, está muy claro, ¿verdad? Los medios de comunicación lo reflejan también muy claramente. El perfil de las víctimas, presuntos delincuentes, el modus operandi, especies de escuadrones con una capacidad operativa muy clara, características de las tradicionales ejecuciones arbitrarias, armamento largo, ropas negras similares a policías. Es decir, el fenómeno como patrón de violencia sí existe, pero hasta hoy ningún caso judicializado ha implicado agentes de la Policía Civil. Ahora, de nuestro muestreo encontramos que una gran mayoría de estos casos, las investigaciones no llegan a una conclusión, es decir, no logran establecer responsabilidades. En un cierto número menor sí se establecen responsabilidades y muchas veces son integrantes de pandillas. Es decir, que los grupos de pandillas ya tienen esa capacidad operativa de vestir ropas similares a la policía, usar armas largas y realizar este tipo de crímenes. O sea, sí, que tenemos grupos de exterminio básicamente de los dos lados, entonces, de la policía y de las pandillas. Yo no me atrevería a decir si formalmente existen grupos en la policía, no está demostrado, no lo hemos demostrado nosotros ni el sistema de justicia. Pero como me parece positivamente ha reconocido el director general de la policía, no podemos descartar la hipótesis y siempre debemos llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. Creo que ha sido también la justicia efectiva solo parcialmente, porque son muy pocos casos los que son esclarecidos. Lo que sí resultaría claro es que hay casos, los pocos que se han demostrado, autorías, que son pandilleros los perpetradores. Por lo tanto, puede ser parte de la misma guerra entre pandillas, pero podrían ser grupos que actúan en modalidad de contrato criminal y que estén autores intelectuales estimulando el exterminio, utilizando bajo contrato grupos de pandillas. Esta es otra hipótesis muy probable. Sí tenemos varios casos muy preocupantes en los cuales se han dado presuntos enfrentamientos
entre policías y delincuentes, sin delincuentes sobrevivientes, a veces sin lesionados prácticamente del lado de la policía, y donde hay sospechas de que los policías que participaron de ese operativo hayan cometido ejecuciones arbitrarias. Uno de los casos más conocidos, incluso fue investigado por un periódico digital que presentó el resultado de sus investigaciones. Yo creo altamente probable que se estén produciendo este tipo de ejecuciones arbitrarias. Tenemos abiertos alrededor de 7 casos por posibles ejecuciones arbitrarias de elementos de la policía en este tipo de operativos, y lo que estamos encontrando en nuestra verificación es que hay una debilidad muy grande en la investigación interna que debe hacer la policía para auditar estos procedimientos. Es muy débil. Señor Procurador, ¿y qué hay de desapariciones? Que básicamente es lo mismo, simplemente que no encuentran tu cuerpo. Sí. Las desapariciones hasta este momento no serían desapariciones que responden a la figura del derecho internacional de las desapariciones forzadas, porque estas están referidas a políticas de Estado en la cual agentes del Estado, autoridades, sustraen a personas particulares de la protección de la ley y la desaparecen y niegan información, como las que hubieron aquí en el conflicto armado o se dieron en otros lugares de Latinoamérica. En este momento tenemos un fenómeno muy grande desde hace varios años de personas que simplemente desaparecen y muchas veces posteriormente sus cuerpos son localizados. Pero hasta hoy estas parecen ser víctimas no del Estado, sino de las pandillas y de la delincuencia. Recordemos que yo ya he declarado, Carlos, que las pandillas y los grupos delictivos están infligiendo los más graves atropellos a los derechos humanos en este momento de El Salvador, no por ser agentes estatales, sino por estar sembrando tanta muerte, cometiendo crímenes tan graves contra la población, y esto debe activar una vigilancia nuestra sobre las políticas de seguridad para tratar de promover que sean lo más efectivas posibles, porque sí es un deber de derechos humanos del Estado dar protección a la población. Pero son grupos de particulares delincuentes, organizados en pandillas o en otros grupos que hasta hoy estarían perpetrando crímenes y escondiendo los cuerpos en fosas clandestinas como las que hace varios años han pues detectado y realizado los hallazgos las autoridades. Señor Procurador, me está pidiendo la pausa. Regresamos en minutos y hablamos del caso de los jesuitas y el caso del presidente Flores. Ya volvemos. Señor Procurador, hablemos ahora siempre del estado de la justicia, de 2 casos, digamos, uno ya con varias décadas, que es el caso de los jesuitas, y el otro, el del caso del expresidente Francisco Flores. ¿Cuál es su valoración en torno al proceso judicial que se le sigue al primer expresidente enjuiciado en nuestro país? Bueno, por requerimiento de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que conoció del caso, yo he dado un seguimiento como procurador al debido proceso. En primer término, quiero decir que hemos vigilado el respeto a las garantías del debido proceso, que son un derecho del expresidente Flores. Y hemos encontrado que sus derechos procesales han sido respetados. Ha tenido derecho pleno a la defensa, a la audiencia, goza de una medida sustitutiva a la detención, que es el arresto domiciliar. Sus requerimientos de salud fueron atendidos y mientras estuvo recluido, las condiciones de detención en lo posible, aunque es muy difícil lograr una plena dignidad, pero se trató de hacer menos difícil su condición de detención. Entonces ha tenido un respeto al debido proceso, ciertamente. Ahora, por el lado de la obligación de investigar los delitos, hemos encontrado sí violaciones al debido proceso por parte del señor Fiscal General de la República y el equipo de fiscales que han intervenido. Concretamente hemos encontrado negligencias graves en la investigación y la más grave de ellas es las omisiones para investigar el delito de lavado de dinero. Es muy claro que los elementos del delito eran suficientemente establecidos para presumirlo dentro del proceso y que la Fiscalía evitó judicializar el delito de lavado. Esto es muy grave porque se probaba un origen ilícito que es la perpetración del peculado, ¿verdad? Para no canalizar los fondos donados por la vía oficial, regular, legal, que era a través de la Cancillería, desviar el dinero, ocultar ese origen que parte de la perpetración del peculado, y luego una cadena de movimientos bancarios, ¿verdad?, que precisamente tienen como fin ocultar ese origen y desviarlo a otro destino, que habría sido una cuenta del COENA, como establece desde el inicio el requerimiento mismo fiscal. Estos elementos son suficientes para presumir la perpetración del lavado. Sin embargo, la Fiscalía no investiga
los extremos, no lo judicializa y hay una pasividad muy grande. Entonces yo he declarado ya en un informe, en una resolución oficial, que se ha violentado el deber, se ha incumplido el deber de investigar por parte del señor fiscal general, en este caso, en favor a los posibles intereses del expresidente, generando un posible escenario de impunidad en torno al delito de lavado. También he señalado que consideramos perfectamente aplicable desde la PDH la ley de extinción de dominio. Esta es una ley que no es una ley penal, por lo tanto no está sometida a la prescripción, se puede aplicar en cualquier tiempo, es más bien una ley administrativa que afecta a derechos de la propiedad. Cuando estas propiedades o estos bienes no se puede demostrar su origen lícito, inclusive enriquecimiento ilícito, delitos de corrupción o lavado, aparte de otras actividades ilícitas, pueden generar la aplicación de la ley de extinción de dominio. Entonces me parece que ha habido una obligación, y sigue vigente esa obligación del señor fiscal general, de aplicar la ley de extinción de dominio. Hasta el momento no se ha hecho. Entonces estas afectaciones al debido proceso por omisiones del señor fiscal general las he declarado y las he notificado oficialmente a las autoridades que han conocido del caso. Ahora, esto de aplicarle la ley de extinción de dominio, que intuyo que básicamente es expropiarle las propiedades al expresidente Flores, o por lo menos congelárselas, ¿aplicaría solamente si tuviésemos el delito de lavado de dinero o no? También el enriquecimiento ilícito u otros delitos de corrupción. Entonces es una vía posible que, aún a pesar de cualquiera que sea el resultado judicial, la Fiscalía General de la República podría llevar adelante en este caso. Por lo tanto, es una obligación que es importante invocar para pedir explicaciones al señor fiscal general, pero también para que pueda proceder a futuro por esa vía. Ahora, el tema del lavado de dinero, pues sí es una situación que podría derivar en impunidad, en la medida que, aunque la tipificación sea cambiada por el juez y el juez acepte cambiar el tipo penal al lavado de dinero, si hemos tenido una fiscalía que ha sido pasiva, que no ha promovido investigación efectiva, seria, en relación al delito de lavado de dinero, probablemente llegaremos a una etapa de juicio, si es que se pasa a la etapa final del proceso, ¿verdad?, sin evidencia suficiente para una condena. Es decir, las omisiones pueden tener una consecuencia ya irreversible dentro del proceso. Esto, aunque el juez decida, digamos, el 3 de noviembre, sí vamos a incluir el cargo de lavado de dinero. Porque él puede incluirlo, Carlos, pero si la investigación es deficiente y la Fiscalía no promovió seriamente la investigación del delito, probablemente la prueba también sea deficiente. Es un tema que deberá evaluar el juez y que conoceremos pues hasta el 3 de diciembre que se notifique el resultado. ¿Y esas posibles pruebas no pueden venir del lado de los abogados querellantes? ¿Tiene que ser la Fiscalía la que lleve la batuta legal? Por supuesto, pero pueden venir de la parte querellante, pero recordemos que los querellantes son abogados que trabajan para organizaciones no gubernamentales, que, invocando los derechos difusos, los intereses colectivos de la sociedad, están participando. Entonces, una organización civil normalmente no va a tener ni los medios ni las capacidades que puede tener el Estado o la Fiscalía General de la República para realizar peritajes técnicos, para obtener colaboración internacional, para obtener información privilegiada de Estado, que sí, la Fiscalía con su mandato legal y su aparataje de investigación pueden obtener. Entonces, la desventaja obviamente es muy clara a nivel práctico y aunque teóricamente los querellantes tienen esa posibilidad procesal, ¿verdad?, muy difícilmente en términos materiales pueden llevar adelante una investigación de la envergadura que es obligación realizar y tendría capacidad una entidad de Estado como es la Fiscalía. Ahora, ¿por qué cree usted que no se investigó por lavado de dinero? Bueno, yo no podría hacer una afirmación categórica de qué ha motivado estas omisiones. Mi deber ha sido declararlas, pero comparto la preocupación, Carlos, de que pueda haber pues un espíritu de favorecer la impunidad del procesado en este caso. Le pregunto porque el otro día, conversando con los abogados querellantes aquí en República, ellos me dijeron que simplemente se han quedado con los delitos que son individuales, pero el delito de lavado de dinero necesariamente implicaría la participación de otras personas y que por lo tanto esa era la hipótesis, digamos, aunque no lo mencionaron de esa manera, que podría explicar el hecho de que no se investigue por lavado de dinero. Sí, bueno, efectivamente,
una serie de transacciones bancarias, el ocultamiento de un desvío de fondos que se vuelve el origen ilícito, ¿verdad?, de los movimientos bancarios y que por lo tanto configurarían el posible lavado, no lo puede realizar una sola persona, ni lo pudo haber realizado solo el expresidente. Requería el concierto de otras personas que apoyaran eso. La figura o la persona que principalmente aparece señalada en esa transacción es el señor Mauricio Samayoa, expresidente del Banco Cuscatlán, lamentablemente ya fallecido, pero que es la persona que, ocultando el origen del dinero, genera la creación de una nueva cuenta y oculta el origen para crear la nueva cuenta en Costa Rica. Es muy llamativo que el primer requerimiento fiscal, el que da inicio al proceso judicial, incluso menciona a Mauricio Samayoa como imputado de un delito. Lo denomina como imputado, como que si en la redacción de ese escrito la Fiscalía lo estuvo considerando como tal. Luego tenemos las personas encargadas de la cuenta que recibe ese dinero, que ya tiene un origen ilícito. Los representantes de la cuenta del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Port, el señor Balzaretti en concreto, y tenemos una serie de personas que integran el COENA en aquel momento, que tienen firma autorizada para las transacciones, que en principio no podemos señalar que estuviesen involucradas, pero que obviamente debieron haber sido investigadas. Son personajes de mucho protagonismo en la vida política del país, el expresidente Saca, el exdiputado Ávila Cuel, entre otros prominentes políticos. Por lo tanto, tocar el delito de lavado de dinero llevaba a una investigación a todo este grupo de personas. Sus nombres, no los estoy yo inventando en la entrevista, son públicos, han sido publicados y están mencionados desde el primer requerimiento fiscal. Claro. Y precisamente, ¿verdad?, esto podría motivar un ánimo de favorecer la impunidad. Yo quisiera lamentar, Carlos, que hay muchos casos, no solo este es un caso de corrupción muy grave que implica a un expresidente, pero tenemos otros casos, gravísimas violaciones a los derechos humanos en el pasado, graves violaciones a los derechos humanos en la actualidad, como los homicidios de las personas de la comunidad LGTBI, ¿verdad?, en lo cual no vemos ningún interés. Vemos una pasividad extrema dentro de la Fiscalía para investigarlos. Y cuando ya esto se convierte en un patrón de impunidad, me parece que la preocupación es si realmente existe una voluntad de no investigar este tipo de casos. Ok. Señor Procurador, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Un gusto, Carlos. Gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia que nos ha seguido esta mañana. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.